Buenísimo, ahí se va sumando la gente, ya tenemos 16 y van sumándose más, hay más de 50 anotados, así que de a poco van a ir sumándose. Bien. ¿Se puede sumar gente que no esté dentro del grupo? ¿Gente que le des el código y ingresa? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿No hay problema? Ahí veo caras conocidas. La Frasca, la veo a Martín Ferrari. Buenas, Vicky. Buenísimo. Bueno, ahí se va sumando gente. Aprovecho, primero les agradezco a todos por estar. Uriel y Karina son del estudio Segal, ahora se van a presentar ellos en particular, pero un poco el objetivo de hoy es evacuar dudas y que ellos cuenten un poco desde el lado legal estas situaciones que están sucediendo hoy, un poco los aspectos sobre cómo se puede avanzar. Así que los dejo a Uri y Karina para que se presenten ellos. La idea es que hagan más o menos cada uno hable durante unos 15, 20 minutos cada uno y después abramos el espacio a preguntas, así que los dejo, chicos, para que se presenten y avancen ustedes. Bueno, muchas gracias, Micaela, y en nombre tuyo a todo el equipo de Endeavor por invitarnos esta mañana a dar esta charla que apunta también a ser interactiva sobre algunas consultas recurrentes que estamos recibiendo y que están teniendo mucha importancia hoy en día para muchas empresas. Y como decías, la idea es que hablemos esta mañana de 4 institutos principales que contienen el derecho del trabajo para atender esta situación de crisis sanitaria y ocupacional que atraviesa toda la sociedad en distintos grados, y al final de esta exposición tener un espacio para preguntas que pueden quedar pendientes. El primero de estos institutos sobre los que queríamos referirnos en esta mañana es el de las suspensiones por disminuciones de trabajo por motivos no atribuibles o imputables a los empleadores y fuerza mayor. El segundo de los institutos que queremos comentarles es el de despidos, es decir, las extinciones de los contratos de trabajo por estas mismas causales, de disminución o falta de trabajo no imputable a los empleadores y fuerza mayor. Y en una segunda instancia, Karina, mi colega,
va a hablarles sobre el procedimiento preventivo de crisis que tramita ante el Ministerio de Trabajo y de los repro que están tomando nuevamente vigencia y utilidad práctica. Bien, en primer lugar entonces, ¿qué es la fuerza mayor para nuestro derecho? Este concepto que está en la legislación civil, en el Código Civil y Comercial, definido como un evento que es imprevisible, es decir, al momento de contratar no se podía prever, o aún habiendo podido preverlo, es inevitable. No había herramientas al alcance de las partes para evitar los efectos que tiene ese evento imprevisible sobre las relaciones jurídicas que se crearon. Y por supuesto que ese evento de fuerza mayor, como vamos a ver que es la pandemia del coronavirus que atraviesa actualmente a la sociedad, también tiene implicancias y efectos en el contrato de trabajo. En la ley de contrato de trabajo se prevé específicamente qué impacto, qué implicancias puede tener un evento de, insisto, fuerza mayor, como es esta pandemia de coronavirus, que fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo, y que tiene esas notas características de la fuerza mayor de ser imprevisible y, como está demostrando en la realidad, inevitable en materia sanitaria. Bien, la primera entonces de estas herramientas sobre las que hacía referencia recién es las suspensiones, sin pago de salarios ni otras compensaciones económicas para los trabajadores. ¿Qué tienen que respetar esas suspensiones para ser válidas a la luz del derecho laboral argentino? Son 3 requisitos los que deben ceñirse los empleadores para hacer una suspensión válida a la luz del derecho laboral. El primero de esos elementos es que se funden en una justa causa. Esa justa causa se entiende como esta falta o disminución de trabajo ajena a cualquier hecho que haya realizado el empleador, que no es la mera situación de recesión habitual a la que está más acostumbrada el país, sino un hecho de las características que tiene el actual, que en algunas empresas puede ocasionar esta disminución sustancial del trabajo, esta dificultad excesiva en ocupar a un trabajador que se desempeñaba hasta ese momento en la empresa. Esa sería la primera de las causales que habilitarían esta justa causa del despido. También es la fuerza mayor, como vimos recién, un evento imprevisible e inevitable, como de hecho es la pandemia, por motivos públicos y notorios. Con lo cual, el primer requisito es que se funde, decía, esta suspensión en alguno de estos hechos de disminución o falta de trabajo o fuerza mayor. El segundo de los requisitos es que tenga un plazo fijado, es decir, al momento de establecer esa suspensión, tiene que establecerse también un plazo de duración, el tiempo durante el cual va a regir esa suspensión. Y en esa materia, la ley de contrato de trabajo prevé que las suspensiones por dificultades económicas tengan hasta 30 días de extensión al año. Por otro lado, las suspensiones basadas en fuerza mayor, esta fuerza mayor que sería la imposibilidad absoluta de dar ocupación y trabajo a ese dependiente, tiene un plazo mayor de extensión posible. Ese plazo ya no son los 30 días que refería recién, sino 75 días hasta 75 días al año. Con lo cual, esa suspensión, que debe estar debidamente fundada en esta justa causa, debe tener también este plazo que tiene que precisarse al momento de notificarse. Este plazo al que hacía referencia de 75 días es un plazo máximo, con lo cual un empleador podría notificar una suspensión por un periodo menor, por ejemplo de 30 días, en virtud de la fuerza mayor, y luego ir extendiendo a medida que se desarrollen esos sucesos y se mantenga la fuerza mayor. También una realidad que pudo haber comenzado como una dificultad en la ocupación de un trabajador, es decir, por una situación económica no atribuible al empleador, luego devenga en un caso de fuerza mayor a partir de la extensión y profundización de las medidas que vaya tomando el gobierno. Por eso esta situación también es dinámica desde el punto de vista del derecho laboral. Y el tercer elemento que debe cumplir esa suspensión para ser válida es la notificación y por escrito.
al empleado. Esa notificación se hace por medio fehaciente, típicamente por carta documento, y se envía a cada empleado en particular. Con respecto a las suspensiones, hay un criterio para aplicarlas, no puede ser indiscriminado, y ese criterio es empezar por el personal con menos antigüedad en cada categoría, en cada especialidad. Y dentro de un mismo semestre, los empleados que hayan ingresado dentro del mismo semestre, aquellos que tengan menos cargas familiares. Este elemento de la suspensión, hablábamos con Karina estos días, ya está dando lugar, y va a darlo cada vez más, a instancias de negociación con los trabajadores y con los sindicatos también, por supuesto, que los representen, aquellos empleados que estén bajo un convenio colectivo de trabajo, y va a derivar en distintos tipos de acuerdos a los que se llegue individual o colectivamente con esos empleados, para, por ejemplo, migrar de la aplicación de una suspensión, como la que hablábamos recién, sin goce de sueldo ni de ningún tipo de remuneración a favor de los empleados, a la aplicación, por ejemplo, del artículo 223 bis, donde establece el pago de compensaciones económicas en reemplazo de pago de sueldos. Es decir, se darían unas prestaciones económicas durante el periodo que dure la suspensión en vez del sueldo, y eso tendría un beneficio para las empresas en cuanto a que solo tributan las contribuciones correspondientes al régimen de obras sociales, no todas las cargas sociales. Claro, eso es lo que, salario. perdón, eso es lo que Por favor. pretende aplicar el Ministerio de Trabajo para el tema de las suspensiones. No quieren aplicar la letra rígida, digamos, de la ley, sino tratar de que la dentro del periodo de suspensiones por lo menos se perciba algo, el trabajador perciba algo, no simplemente la suspensión sin goce de sueldo, esa es la idea. Claro, eso va a ser la intención del Ministerio y de los sindicatos también, en cuanto a presionar para que se obtenga la aplicación de este artículo 223, y si bien no sean remunerativas esas compensaciones, reciban un pago por parte de los empleadores. La ventaja de las suspensiones, cualquiera sea el artículo y la causal que aplique, ya sea por disminuciones de trabajo o por la fuerza mayor, va a tener como ventaja, obviamente, evitar despidos. Es una situación previa, sugerida por distintas jurisprudencias y por la práctica que vemos en esta materia, que es conveniente antes de avanzar con esas decisiones, por supuesto más gravosas, intentar, en la medida de lo posible, este esquema de suspensiones esperando a la normalización de la actividad en general y de la empresa en particular. Por supuesto, además de los beneficios que va a traer esa suspensión antes de otras medidas como el despido que vamos a ver a continuación, también va a implicar un beneficio para las empresas de evitar el pago de indemnizaciones, que vamos a ver cuáles son. El segundo de los institutos, entonces, que vamos a comentar, antes de darle la intervención a Karina, para que desarrolle los procedimientos preventivos de crisis y los repro, es justamente los despidos, es decir, la extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor o disminución del trabajo no atribuible al empleador. Esta herramienta que brinda la ley de contrato de trabajo está prevista en el artículo 247 de la ley y prevé una indemnización reducida. La indemnización del artículo 245 se reduce a la mitad, es decir, que se va a abonar en concepto de indemnización el 50% de la mejor remuneración habitual, normal y mensual, multiplicada por la cantidad de años de trabajo o periodo mayor a 3 meses. Es decir, que tiene esta extinción, que también debe ser notificada por escrito en forma fehaciente y basarse en esta causa, de nuevo entendida como una disminución sustancial del trabajo o una fuerza mayor, como es la pandemia. En este caso va a conllevar el pago de una indemnización a favor del trabajador. Ahora esa indemnización es reducida en un 50% de la prevista para un despido bajo el 245. Como decía antes, la jurisprudencia en casos de aplicación de despidos por fuerza mayor hace hincapié en que el empleador haya adoptado previamente medidas para intentar evitar llegar a una situación de despido, con lo cual en la medida en que sea posible para cada empleador,
sugerimos intentar adoptar esas medidas y soluciones intermedias antes de llegar a esa situación de extinción del contrato de trabajo. Como les decía antes, la pandemia que atraviesa hoy en día la sociedad es un caso de fuerza mayor, y por ejemplo una empresa dedicada al turismo donde su actividad se vio suspendida íntegramente podría calificar entonces para la aplicación de este artículo en virtud de un evento de fuerza mayor. En este caso de despidos también es aplicable lo que decíamos antes con respecto a comenzar con aquellos empleados o dependientes de menor antigüedad dentro de cada categoría, es decir, que también tiene reglas propias de instrumentación, estos despidos por disminución de trabajo o fuerza mayor para poder aplicarse válidamente. Y hay un requisito adicional para la aplicación de estos despidos, que es, dependiendo de la cantidad de dependientes a los que se afecte con estas medidas, ya sea las suspensiones o los despidos, es necesario que los empleadores, las empresas, recurran previamente, antes de notificar esas medidas, a un procedimiento preventivo de crisis que tramita ante el Ministerio de Trabajo. Esa obligación de transitar por un procedimiento preventivo de crisis previamente se dispara a partir de que ciertos umbrales sean superados. Esos umbrales son que se afecta a más del 15% de los trabajadores en empresas cuyas dotaciones sean de hasta 400 trabajadores, o más del 10% de la planta en empresas que tengan entre 400 y 1000 trabajadores, o que se afecte a más del 5% con estas medidas en empresas que tengan más de 1000 trabajadores. Dependiendo la dotación de la empresa en particular y la cantidad de personas que vayan a ser afectadas por este tipo de medidas, si superan estos umbrales a los que me refería recién, van a tener que comenzar, cuando reabra el Ministerio de Trabajo, con estas presentaciones de procedimientos preventivos de crisis. Si te parece, Karina, puedes avanzar vos con la exposición de ese tema. Sí, cómo no. Bueno, buenos días a todos. La idea, como dijo Uriel, es tratar de asesorar con los elementos que tenemos ahora, que ya existen en la legislación, para ver cómo se puede hacer, utilizarlos para las distintas situaciones que se presenten. Más allá de que en los próximos días y constantemente se están generando nuevas resoluciones, de nuevas leyes o reglamentos que modifican lo ya existente, pero bueno, por lo menos con lo que ya tenemos se pueden hacer varias cosas. Dentro de estos procedimientos, que varían en función de la cantidad de empleados que tenga cada empresa, y también en función de la cantidad de trabajadores afectados, porque no es lo mismo que yo quiero despedir o suspender a 1 o 2 personas que quiero hacerlo de manera masiva respecto de los empleados. Entonces, para hacerlo de manera masiva, sí tengo que recurrir a estos procedimientos, que son dos, básicamente son muy parecidos, porque los dos se plantean en el Ministerio de Trabajo, con la misma documentación, solamente varía un poquito algunas cosas técnicas, pero básicamente son iguales. Uno que es el procedimiento preventivo de crisis, pues que es para empresas que tienen mayor cantidad de empleados, en donde es para estos casos de fuerza mayor, de causas económicas y de causas tecnológicas. Este procedimiento de crisis, más allá de que estamos hablando en particular del tema de la fuerza mayor por la pandemia, también cuando lo que se refiere a causas tecnológicas es a veces empresas que no están en crisis, sino que simplemente tienen tanta tecnología que empiezan a manejar todo el teletrabajo y también necesitan hacer un ajuste de personal por causas tecnológicas, que es otro tema. Pero vamos a digamos, centrarnos en lo que es la pandemia. Por otro lado, el otro procedimiento, que sería lo mismo, pero que está basado en el decreto 328 del 88, se refiere también a lo mismo, pero establece otro concepto que no habla del procedimiento preventivo de crisis, que es el concepto de la reducción de jornada. Eso no está contemplado en la letra de la ley del procedimiento preventivo de crisis, pero es una opción que también seguramente dentro de ese procedimiento se puede tratar. Pero lo introduce este decreto, digamos, esa opción de reducción de jornada. Bueno, básicamente los dos procedimientos se incluyen o empiezan con una presentación inicial. Esa presentación tiene que estar sumamente fundada. En principio son los datos comunes para todos los procedimientos, que son obviamente acreditar la personería de quien presenta ese escrito por parte de la empresa, luego acompañar toda la información, la nómina del personal, explicar qué medidas son las que se quieren tomar,
en el caso que fueran despidos o suspensiones, si son suspensiones, cuántas, por qué periodo, a qué trabajadores se incluye. También informar qué medidas se han utilizado para tratar de evitar llegar a esa situación. Y lo fundamental que hay para esto es acreditar justamente esa imposibilidad de afrontar los pagos habituales. Es decir, que sea contablemente bien sólida, digamos, la presentación. De hecho, exigen la presentación de los últimos 3 balances para acreditar realmente la imposibilidad. No solamente que uno manifieste por la situación económica actual no puedo, sino que tiene que surgir de documentación que se presente, que esté fehacientemente acreditado. Con lo cual, nos parece importantísimo la manera en que debe estar redactada esa presentación junto con la documentación que hay que acompañar. Tiene que estar muy completo, porque eso puede ocasionar el rechazo del pedido, posiblemente puedan pedir incorporar alguna documentación adicional, pero en general tiene que estar bien sólida ya de entrada la presentación. En los 2 casos lo mismo, se pide esta presentación, de lo que se presente se va a dar traslado al gremio o a la asociación sindical que represente, que corresponda a esos trabajadores. Es decir, hay trabajadores que están sometidos bajo un convenio colectivo en donde hay un representante gremial de esos trabajadores. Puede haber el caso de que no estén bajo convenio, que sería otra situación. Si están bajo convenio y hay un gremio que hay que convocar, se lo convoca, es obligatorio convocarlo. O sea, esa es la idea del procedimiento. Entonces, convocado el gremio, el Ministerio de Trabajo va a citar a una audiencia a las partes. En esta audiencia, obviamente, concurren todas las partes, la empresa y el gremio, y se trata de, en un plazo de más o menos 10 días, negociar. O sea, negociar, tratar de plantear la problemática, estudiar las opciones, ver cómo se pueden arrimar, digamos, las pretensiones. Generalmente los gremios son muy cerrados, están muy a favor de los trabajadores, y van a tratar de lograr, digamos, que no los despidan, que esa es la idea, que por lo menos los suspendan, y el ministerio va a tratar de mediar, digamos, entre ambas posturas. También con el propósito de que no se despidan finalmente, o sea, siempre se va a tratar de que todo termine en una suspensión si no hay otra, digamos. Entonces, bueno, va a haber un plazo de negociación, termina ese plazo, puede ocurrir que se llegue a un acuerdo, entonces en ese caso el acuerdo se homologa, lo homologa el ministerio y tiene la fuerza de un convenio colectivo, o sea, es absolutamente aplicable y obligatorio además, o puede ocurrir que no se llegue a ningún acuerdo, que también puede pasar, con lo cual en ese caso cada uno ya está librado a lo que quiera hacer, es decir, si no hay acuerdo, el empleador puede despedir, puede suspender, y después verán si eso está bien fundado, porque los trabajadores afectados podrán hacer el reclamo que quieran en el ámbito judicial. Por otro lado, es importante decir que mientras dure este periodo de la negociación, no pueden tomarse ninguna medida, es decir, no se puede suspender ni se puede despedir mientras dure la negociación. Eso está prohibido, si ocurre eso se van a sancionar a las partes con multas. Tampoco el trabajador puede negarse a trabajar durante este periodo. Está claro que la obligación es para las 2 partes, como que queda todo suspendido, hasta que se determine que se finalizó el proceso, básicamente. Bueno, después de esto, nada, quedan todos libres como para poder despedir o suspender, conforme lo establece la Ley de Contrato de Trabajo, en la modalidad que todos conocemos. Después, ver si me acuerdo, si otra cosa me quedó, me parece que no. Me gustaría hacer un... después, bueno, en cuanto a la competencia, que eso es importante, en cuanto a la competencia, se hace siempre en el Ministerio de Trabajo, que está en el ámbito nacional. Puede ocurrir que a veces hay empresas que tienen la sede en provincia, a veces el Ministerio de Trabajo tiene convenios con determinadas jurisdicciones, pero, digamos, en líneas generales, la mayoría de los procesos se van a hacer en el Ministerio, directamente en el Ministerio a nivel nacional, no en ninguna otra jurisdicción, ninguna oficina local, digamos. Eso respecto de estos procedimientos de crisis, y el procedimiento, ya igual expliqué, el procedimiento preventivo de crisis es muy parecido al otro, al de 328-288, no sé, Uriel, si querés agregar algo más.
Me parece que está Sí, completo. antes quería hacer un comentario sobre este procedimiento preventivo de crisis, que es, como bien decías, para aquellas empresas con mayor dotación de empleados que vayan a afectar a parte relevante de sus empleados. Nosotros consideramos que este procedimiento preventivo de crisis es la mejor herramienta que hay disponible en nuestro sistema jurídico para intentar neutralizar a los sindicatos en esto que mencionaba Karina con respecto a la negociación y a evitar que se adopten este tipo de medidas. En la presentación que haga el empleador de este procedimiento preventivo de crisis, el pedido puntual tiene que ser un pedido sustancial, es decir, plantear expresamente y fundadamente la necesidad de tomar la decisión de máxima, que es estos despidos o suspensiones sin pagar sueldos. Hay que plantear ese escenario de máxima porque, como bien decía Karina, se inicia en ese ámbito un espacio de negociación, con lo cual la primera posición de la empresa debiera ser esta, ir por este escenario de máxima que decía antes. Y el Ministerio lo que va a intentar es que se aplique el artículo 223 bis, al que nos referíamos antes, de estas contribuciones no remunerativas, que sean estas suspensiones que sigan permitiendo a los trabajadores obtener pagos aunque no sean estos remunerativos. Una alternativa a este proceso que bien describía Karina, dentro siempre del procedimiento preventivo de crisis, es acompañar un acuerdo al que una empresa hubiese llegado con un sindicato. Junto con la presentación del procedimiento preventivo de crisis, la empresa puede acompañar un acuerdo, preacuerdo ya alcanzado con los trabajadores en forma individual o el sindicato, ¿para qué? Para facilitar y agilizar este proceso y pedir directamente su homologación, sin perjuicio de que aplican los requisitos que mencionaba Karina recién, de acompañar balance, las implicaciones económicas de la dificultad que atraviesa la empresa y demás, acompañar también el acuerdo ya alcanzado, es decir, hacer esa negociación extra ministerial y una vez alcanzado un acuerdo, acompañarlo para que se homologue. Nos ha dado Claro, en el pasado ese agilizaría sistema. mucho. Sí. Exacto, para facilitar Agilizaría mucho la situación, porque a veces el mismo procedimiento es bastante engorroso en el sentido de que son varias audiencias, no solo una, sino que son muchas, pueden ser muchas reuniones. Además, el Ministerio de Trabajo tiene facultades de pedir informes adicionales, medidas que llama para mejor proveer, es decir, investigaciones, o lo que sea que se les ocurra, primero para cotejar que los hechos que se denuncian en esa presentación inicial son ciertos, básicamente. A partir de ahí, el Ministerio establece qué medidas toma, inclusive tiene contactos con AFIP, con todos los organismos del Estado, donde se entrecruzan las informaciones para ver si lo que se presentó como documentación es realmente fehaciente y fidedigna de la realidad de la empresa. Y otra cosa que me olvidé de decir es los que están excluidos de la aplicación de estos procedimientos, que es el personal doméstico, el personal de la construcción y los trabajadores que están en periodo de prueba. Eso, a ellos no les aplicaría este procedimiento. Después, no sé si querés que comience con el tema del sistema de este repro, que más o menos después cuando tengan preguntas puliremos más sobre los distintos procedimientos. Pero bueno, básicamente de lo que se está hablando ahora es de este programa de recuperación productiva, que si bien ya existía en la legislación, en la ley 27.264, ahora se va a actualizar, poner más en vigencia, y seguramente, por lo que está anunciado en los próximos días, va a haber una reglamentación actualizada de este programa. Este programa justamente se creó para una asistencia de las empresas que por estas situaciones críticas económicas no puedan hacer frente al pago de los sueldos de los empleados. Entonces el Estado propone dar una ayuda económica, una ayuda que lo que está, digamos, suponiendo es que va a ser hasta un sueldo mínimo como máximo, obviamente que puede ser menos, y esa suma se duplica, se va al 50% en el caso de que se trate de pymes. Esto es una ayuda en donde al trabajador se le depositaría esa parte de la remuneración en el Banco Nación y el resto lo tendría que pagar el empleador. También piden todo un apoyo contable para acreditar la medida de crisis, los balances, etcétera, más o menos parecido a lo que hay que recopilar para
pedir un procedimiento preventivo de crisis en cuanto a la documentación contable que tenga sustento, y lo único que el compromiso, también mientras dure esta asistencia, es no despedir personal, el compromiso que asume el empleador. Esta asistencia puede durar por 12 meses, o sea, si es concedido, en ese plazo de 12 meses no podrían despedir a ningún trabajador. Esa sería la condición, digamos. Eso es, digamos, de manera resumida lo que es el repro, que ahora se hace por el sistema TAD, que es de trámites a distancia, es decir, no es algo personal que haya que ir a un organismo, sino que es todo a través del sistema informático TAD. Y me gustaría, por un lado, agregar que hay ciertos trascendidos que van a emitir ciertas facilidades para tramitar estos repros a pymes, a empresas que tengan certificado de pyme, para justamente agilizar la documentación que tienen que presentar para obtener estos repros. A la fecha no hay todavía una resolución al respecto, pero es muy probable que en los próximos días u horas quizás ya tengamos un mecanismo más ágil para tramitar estos repros. Y un aspecto que me gustaría resaltar de lo que mencionó Karina es que la contrapartida de estos repros, por lo menos tal como se reglamentaron hasta ahora, es no solo la pérdida del beneficio en caso de despidos o suspensiones por parte de las empresas, con la consecuencia de tener que devolver esos repros, sino también la aplicación de multas en caso de incumplir este compromiso de no despedir ni suspender personal durante ese plazo que refería Karina, en virtud de recibir estos repros. Con lo cual, es un riesgo que tendrán que evaluar las empresas que efectivamente quieran solicitar estos repros. De nuevo, tenemos que esperar a ver la reglamentación y la letra fina de esa instrumentación de los repros para las pymes. En principio, para menos de 25 empresas con menos de 25 empleados van a facilitar estos repros con mayor agilidad, pero como mencionábamos antes, tiene un riesgo para las empresas que deberán evaluar antes de avanzar con un pedido de un repro. Además, junto con la documentación contable que se presente, lo que se presenta también es un plan de acción, es decir, la empresa tiene que presentar una propuesta, no solamente decir no puedo pagar, necesito la asistencia del Estado, sino presentar un plan de acción. Bueno, yo voy a hacer esto, mi plan es hacer esto, poder regularizar la situación en tanto tiempo, es decir, también el plan de acción debe ser presentado junto con la documentación contable. Bien. Habría otros elementos también que están en bastante aplicación y utilidad hoy en día, como el teletrabajo y otros formatos de empleo que podríamos comentar, pero creo que podríamos pasar a una instancia de preguntas sobre lo que vimos hasta ahora antes de avanzar en una nueva charla en otros asuntos. Buenísimo. ¿Quieren, no sé, abrir a preguntas? Si alguien tiene alguna pregunta para hacer, puede o desmutear su micrófono o escribirlas en el chat para que las lean también. Yo me gustaría preguntar, Fermín Larrarte es mi nombre, de la empresa Wolox, somos una empresa del sector tecnológico. Quería hacerle, si puede ser, como 3 preguntas como muy rápidas, o de respuesta rápida. La primera tiene que ver con, suponiendo que tenemos una empresa de, no sé, una base de 200, 300 personas en nómina, y necesitáramos hacer tanto suspensiones como desvinculaciones causadas obviamente en fuerza mayor, y la estrategia sería no recurrir al Ministerio de Trabajo, porque la segunda pregunta es si el Ministerio de Trabajo hoy está funcionando o no, cierro paréntesis, si la normativa permite acumular esas 2 supuestos, o si es uno excluye el otro. Y la segunda es del Ministerio de Trabajo, y la tercera ya me la voy a acordar. Sí, la tercera es, como somos de la industria tecnológica, al no tener un gremio asociado, se aplica igual el proceso preventivo de crisis.
Bueno, el ministerio, tengo entendido que no está recibiendo ahora los procedimientos preventivos de crisis, los que son, digamos, de manera personal, que uno iba a la mesa de entradas de ALEM, eso no está funcionando. Pienso que el sistema TAD del sistema REPRO puede ser que sí, porque el TAD debe estar online y debería funcionar. Lo que es el ministerio, por el momento, no. De todas maneras, cuando no hay un convenio colectivo, como dijiste, de todas maneras sí hay que pasar por el ministerio, y el ministerio va a ser quien avale o no, o te autorice o no a hacer las medidas que vos propongas, por la cantidad de empleados que me estás diciendo que son, porque serían medidas masivas. Entonces, más allá de que no haya un gremio o un convenio colectivo, al ser masivo, tiene que pasar necesariamente por el Ministerio de Trabajo. Esos acuerdos serían individuales en lugar de con el sindicato, que va a representar a los empleadores. En el caso de su empresa en particular, van a ser acuerdos individuales con los trabajadores, con cada trabajador que se celebren. Claro, pero yo, a ver, por ahí aclaro un poquito más. Si yo no entendí mal la presentación, lo que ustedes dijeron es que yo tengo que ir al proceso preventivo de crisis, o sea, la ley me obliga a ir al proceso preventivo de crisis en tanto y en cuanto en una nómina de hasta 400 personas quiera suspender por encima del 15% de la nómina o quiera despedir con causa en fuerza mayor en ambos casos por encima del 15% de 40%. Entonces yo digo, supongamos que tuviéramos una nómina de 300 personas y decido suspender el 15, hasta el 15%, yo podría no ir, y eso no estaría violando la norma. No, lo que pasa es que el otro decreto, que es el 328 del 88, está justamente pensado para cuando tenés menos personal, ¿entendés? Entonces, vos si tenés más personal, tenés de 400 personas para arriba, es el procedimiento preventivo de crisis. Si tenés menos, la ley contempla que es el procedimiento del decreto 328 del 88. O sea que igualmente tenés que recurrir al ministerio, ¿entendés? Por eso hay dos reglamentaciones distintas que rigen un mismo procedimiento en realidad. Sí, exacto. No es específicamente un procedimiento preventivo de crisis, que es el que regula la ley de empleo, el que debes transitar si la nómina total de empleados es menor a 400 y no se afecta al 15% de la dotación, sino un procedimiento similar que es el del decreto del 88 que refería Karina antes, que tiene muchas notas en común, pero no está regulado exactamente igual que el procedimiento preventivo de crisis. Ambos, dependiendo del caso de la empresa, uno u otro, son aplicables y necesarios también para acompañar estas medidas de suspensiones o despidos por bajas en la actividad económica o fuerza mayor. Okay, o sea además, además, perdóname, además son obligatorios. Si vos, te doy un ejemplo, si vos quisieras despedir, pues no sé, una semana despedís 20 trabajadores, la otra semana 30 trabajadores, de manera individual, sin avisar al ministerio, en algún momento el ministerio va a relacionar o le puede llamar la atención qué es lo que está pasando con esta empresa, y de oficio pueden iniciar ellos estos procedimientos. Aunque vos no lo hayas peticionado expresamente, el ministerio, si detecta que hay despidos en cantidad de una empresa, de oficio te convoca a iniciar el procedimiento. Me queda clarísimo, o sea, ustedes dicen, si yo quiero hacer un despido o una suspensión, tendría que ir por este proceso en función del 328. No, uno no, yo te estoy diciendo un despido no, una suspensión no, tiene que ser masivo, o sea, en cantidad, ¿ok? Está bien, ok, no, perfecto, lo tengo claro, pero digo, como yo estaba viendo la 24013, el que fija el proceso preventivo de crisis y fija este límite de como que sería el 15% de más de 400 personas, y por otro lado, como que en cierta forma me genera la frustración, porque si yo hoy tengo que actuar mañana, pero tengo el Ministerio de Trabajo cerrado, claramente la ley me... Seguro. Lo que se hace en estos casos, mirá, lo que se está hablando con distintos abogados del fuero, que estamos todos de acuerdo, que en esta transición hay cosas que no van a respetar el espíritu rígido de la ley, sino que a veces tenés que tomar medidas que después intervendrá el ministerio y podrá corregirlas, ¿no? O lo que sea. Por eso lo que nosotros recomendamos es no apresurarse en estos días de caos, si uno puede aguantar o sostener las situaciones, para ver qué sale, o que evidentemente el ministerio va a tener que empezar a trabajar, porque todo el mundo y todas las empresas van a querer
incorporarse a ese procedimiento. O sea, de hecho, van a tener que habilitar un sistema, aunque sea online, para recibir los pedidos. Y lo que también van a tener que adecuar desde el ministerio cuando se reabra la actividad es aquellas empresas que no hayan podido esperar a presentar por cuestiones de hecho esos procedimientos preventivos de crisis o notificaciones del decreto que mencionamos recién, 328, y hayan tenido que adoptar estas resoluciones por cuestiones urgentes de suspensiones y o despidos. Con lo cual, en esos casos, también va a haber una circunstancia a resolver por parte del Ministerio de cómo tratar esas situaciones particulares. Lo cierto es que estas presentaciones, ya sea del decreto 328 o la ley de empleo con el procedimiento preventivo de crisis, prevén que se haga una presentación previa a la adopción de estas medidas. Es decir, antes de notificar los despidos o las suspensiones en virtud de estas causales, habría que hacer esta presentación ante el Ministerio. Ahí estoy viendo la pregunta que me dicen qué pasa si hay parte del personal, entiendo que es bajo convenio, y parte que personal que no. Sí, uno puede pactar una situación con unos empleados y otros distinta con otra. No son cosas que tienen que ser igual para todos. Básicamente, por eso mismo los sindicatos van a defender a sus trabajadores con determinados regímenes específicos, y los trabajadores independientes o que están bajo otro sistema arreglarán sus condiciones por otro lado. Claro, en ese caso habrá acuerdos con los sindicatos del personal bajo convenio y acuerdos parciales, claro, con el personal que no esté bajo un convenio. En el caso, ahí veo otra pregunta que me habla de la reducción de jornada. En principio, hay que pasar por el ministerio. A ver, las reducciones de jornada no pueden tomarse, más allá de que uno acuerde con el trabajador, que está perfecto, se puede acordar, pero tienen que tener el aval del ministerio para no dar lugar después a reclamos posteriores que puedan hacer los trabajadores. Por más que uno haya firmado un acuerdo individual y no pasó por el ministerio, eso puede dar lugar a algún tipo de impugnación a futuro. ¿Alguien más que quiera preguntar? Los que quedan por fuera de los procedimientos son las empresas, entiendo yo, que son muy chiquitas o que quieren tomar, digamos, medidas individuales de muy pocos trabajadores, básicamente, que no sean masivas. Cuando se afecte al 15% de la dotación, claro. Todas las empresas van a tener que ir al procedimiento preventivo de crisis, todas las que tengan menos o hasta 400 empleados. Con lo cual, si fuese una empresa con 399 empleados que quiere tomar una decisión de estas características con 60 o más desde su plantel, va a tener que atravesar el procedimiento preventivo de crisis. Si es una empresa de más de 400 y hasta 1000 empleados, ese parámetro que se va a tomar es el 10%, y si es una empresa de más de 1000 empleados, el universo de empleados que tienen que verse afectados para conllevar el procedimiento preventivo de crisis es el 5%. Hola, soy Leticia, perdón, capaz no me expliqué bien. En algún momento creo que nombraron a la construcción y a las personas que estaban dentro del periodo de prueba, puede ser, y me faltó una tercer pata que no la llegué a notar. Del servicio doméstico. Del servicio doméstico, esos están excluidos. Esos están excluidos, exacto. Sí, una persona en periodo de prueba puede ser desvinculada en ese mismo periodo de prueba sin tener que recurrir y computar a los efectos de este procedimiento preventivo de crisis. Y entre los dos procedimientos, la diferencia sería que uno es a partir, o sea, de más de 400 personas, y el decreto es para menos de 400, sería la única diferencia. En realidad, sí, es correcto, o sea, hay que tomar los dos criterios en realidad, el 15% y los 400. Si es más del 15% el que se va a afectar de la nómina, entonces hay que recurrir al PPC. Si no es el 15% de la nómina, entonces ya empieza a jugar el decreto 328 del 88. La diferencia es, en cuanto a lo formal, digamos que el decreto 328 no establece un plazo del procedimiento. Esa es la diferencia. Ok. ¿Entendés? Porque el otro, el procedimiento preventivo de crisis, establece un plazo de 10 días, y este no establece plazo, o sea, como que queda a criterio un poco del ministerio. Bien, perfecto, muchas gracias. Establece la facultad del decreto, como decía Karina antes, para que el ministerio solicite
ampliaciones de información o pedidos de aclaraciones para justificar esa causa que acredita o justifica el despido o la suspensión. Esas facultades la tiene el Ministerio como organismo de contralor de este decreto. Es una buena posibilidad para aprovechar, digamos, porque estando el Ministerio de Trabajo presente, uno puede plantear distintos tipos de circunstancias, desde abonar sumas no remunerativas, desde acortar estos plazos de la jornada, es decir, todas las situaciones se pueden contemplar en estos acuerdos, y como tienen la fuerza de un convenio colectivo, es el mejor lugar para poder lograrlo. Y los puntos a tener en cuenta que recomendábamos antes, con respecto a la posición que debería adoptar la empresa, y cuál va a ser la posición que adopte el Ministerio, probablemente en esas circunstancias, aplican ya sea que se realice un procedimiento preventivo de crisis, previsto en la Ley de Empleo, 94013, o este procedimiento de notificación previa al Ministerio del Decreto 328. ¿Alguien más? Yo igualmente después, las preguntas que me lleguen a mí, se las paso si a alguno se le ocurra una pregunta después. Perfecto, ningún problema. Hola, perdón. Mi nombre es Micaela, trabajo en Ozono Producciones. Estamos dentro del rubro de espectáculos, por lo cual están todos cancelados. Y lo que tengo duda en la explicación que dieron, más allá de que esto lo tengo que hablar de los procedimientos las dos maneras de presentación, mi duda aplica en el artículo 245, que si bien se abona el 50%, ¿no estamos con el pago de la doble indemnización? Sí, el artículo que prevé el pago de una indemnización reducida es el 247, que es en caso de despido por fuerza mayor o reducción del trabajo por causas no atribuidas al trabajador. El decreto que está vigente hasta junio de este año, que estableció el pago de una doble indemnización, en nuestro criterio aplica para supuestos de despido sin causa. Ante despido sin causa, aplicaría entonces esta penalidad o esta indemnización agravada de una doble indemnización. El despido bajo el artículo 247, que mencionamos hoy, es un supuesto de despido con causa. Esa causa justamente es la fuerza mayor o la disminución del trabajo. Con lo cual, entendemos que existe espacio para obtener la no aplicación del decreto que establece la doble indemnización ante despidos sin causa, en un supuesto de despido en virtud del 247, y en ese sentido, la consecuencia sería este pago que decíamos antes del 50% de la indemnización por antigüedad que le corresponde bajo el 245, es decir, el 50% de la mejor remuneración habitual, normal y mensual por la cantidad de años trabajados. Ok, clarísimo entonces. En Gracias. ese caso, perdón, relacionado con el anterior, en ese caso, si se van a hacer despidos bajo el artículo 247, deberían hacerse mientras dure la cuarentena, o saliendo de la cuarentena se puede aducir que se quedó en una situación muy vulnerable y ya no se puede recuperar. En realidad eso habría que evaluarlo, Horacio creo que hizo la pregunta, caso por caso, porque ese despido, si es en base a una fuerza mayor, debiera ser contemporáneo con esa fuerza mayor, es decir, mientras subsiste ese escenario de fuerza mayor. Si el despido va a ser por la disminución del trabajo, bueno, entonces puede que sea después de que se restituya o normalice parcialmente la actividad, y que una empresa haya quedado afectada de forma tal de verse dificultada la asignación de tareas o ocupación a un empleado. En ese caso, el supuesto del despido sería la baja, el motivo económico sería la baja en la actividad de la empresa, y de nuevo, estaría justificado en virtud de esta segunda causal. Hay una pregunta que me están haciendo sobre la notificación de la suspensión por fuerza mayor. Tiene que estar por escrito, o sea, básicamente.
ya sea por carta o documento, si le hacen firmar al empleado que se notifica, también, pero tiene que estar hecha por escrito. Lo que sugerimos es que esa notificación de la suspensión sea fehaciente, Claro. con lo cual que se envíe típicamente una carta documento. Una carta documento del trabajador en la empresa. Si es por escrito con testigos, ¿no es considerado fehaciente? No. No, con testigos no se utiliza ese sistema. Fehaciente es por carta documento o acto público, pero en este caso lo más sencillo por motivos conocidos por todos es el envío de una carta documento que tiene que ser individual, dirigida a cada empleado que vaya a ser objeto de una suspensión. Pregunta accesoria, pero ¿está disponible? ¿En los correos se puede mandar carta documento o está congelado ese se servicio? puede. Están abiertos, tengo entendido, con un horario limitado, pero está abierto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenísimo. Bueno, les agradezco mucho, Karina y Uriel. Si alguno tiene alguna pregunta más para hacer, si quiere después me escribe a mí y yo los pongo en contacto eventualmente con ellos. Así que, igualmente este webinar está grabado, así que también lo voy a compartir con todos los que participaron. Así que eso, muchísimas gracias y demás. Gracias a todos. Contrario. Gracias Uriel, gracias Karina, gracias. De nada. Por favor, Okay. gracias a ustedes por participar. Para cualquier consulta. Gracias. Y quedamos a disposición para los asuntos que conversamos hoy o mayores Buenísimo. normativas que vayan circulando y cualquier duda que se pueda presentar al respecto. Excelente, muchísimas gracias. De nada, saludos. Hasta luego. Adiós. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.